Una novela es más que una buena historia, es realizar un viaje, es la posibilidad de adentrarnos y vivir la novela, es la experiencia de habitar dentro de ese universo, sea realista o fantástico, y dejarnos transformar. Para ello, debemos lograr que el lector vea, escuche, olfatee, toque, piense y se emocione. Y eso no se logra simplemente enlistando los hechos que conforman la historia. Hay que saber contarla. Bienvenidos al segundo programa de Novela en Anfiteatro, Cómo escribir novelas. Comenzaremos a abordar el tema de cómo contar la historia. No olvides al final regalarnos un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Arranquemos. Cuando decides escribir una novela, debes tener en cuenta que no eres tú quien narra la historia. No eres tú. Y por esta razón, una de las decisiones importantes que debes tomar al inicio de tu aventura es determinar quién es el narrador más adecuado para tu historia. ¿Será el propio protagonista? ¿Será un testigo de todo lo ocurrido? ¿Será una voz impersonal que sin embargo puede penetrar pensamientos y sentimientos de todos los actores del drama? Como el tema es complejo, dividiremos su análisis en dos programas. En este primero, nos dedicaremos a los relatores impersonales, los que narran en tercera persona. Y lo primero que hay que clarificar es precisamente su carácter impersonal. El narrador equisciente y el narrador omnisciente no son nadie, no representan a ningún personaje en particular, no son un cronista identificable. Una de sus características esenciales es lograr la vivencia en el lector pasando desapercibidos. Son entes invisibles que nos acompañan y nos guían, sin que sintamos nunca su presencia. Hay otros narradores que sí podemos identificar, pero de ellos hablaremos más tarde. ¿Qué ventajas puede aportarnos este tipo de narrador? Iniciemos con el narrador equisciente. Este tiene una visión completa, pero limitada. Ve y sabe todo de un solo personaje. Le sigue a todas partes, penetra sus pensamientos y sus sentimientos, incluso si no los comparte con nadie. Es una narración desde una perspectiva particular, la del personaje que está siguiendo, como una cámara al hombro que acompaña a todas partes al personaje. No es el personaje, pero lo sigue solo a él. Desde esta visión puede describir y sugerir las actitudes de los demás según estos se van mostrando. El narrador no es el personaje, pero facilita la empatía con él. Ahora bien, el narrador equisciente puede llegar a seguir a otros personajes únicamente si los alterna en diferentes escenas o capítulos. Un solo personaje en cada unidad narrativa. En la novela Balas de Plata de Elmer Mendoza, acompañamos a Edgar, el zurdo Mendieta, un rudo policía mientras esclarece unos crímenes. Antes de llegar a la casa de Canizales, se detuvo en el Cotorra de la R para echarse un ceviche con 2 cervezas y un plato de caracol que le cayó pesado. Como dice Rudy, reflexionó, la comida para que sea buena debe hacer un poquito de daño. Se estacionó frente a la entrada. Sin moverse del asiento, observó la fachada, la puerta, la cochera descubierta, el carro, las flores y la reja blanca. Aquí mataron a un hombre hace unos días, repasó. Alguien que lo conocía entró por esa puerta y le pegó un tiro. Alguien de su confianza. ¿Venía con él? ¿Lo esperaba adentro o afuera? ¿Llegó después? ¿Por qué? Aunque estamos a punto de considerar a Aldana culpable por culero, algo me dice que él no fue. Los asesinos carecen de algo que él tiene a Maris, aptitud para la tristeza. Además, no parece crimen pasional. Ellos saben cómo los tenemos clasificados. ¿Modificó la forma? El criminal llegó con él y lo mató sin que se pusiera la pijama. No, lo esperaba. No, lo mató de pie y lo sostuvo. Después lo acostó. Lástima que Montaño no haya podido analizar sus jugos gástricos, ni los otros. Sin embargo, hubiera sido lo mismo. Sospecho que en este caso esas evidencias no ayudarían a encontrar al asesino. Ese balazo está tan bien puesto que lo recibió inerme. Había pólvora en su cara. Digo, si le dispararon de cerca algo debería quedar. ¿Y si fueron los narcos? Esos habrían hecho un estropicio, y más si los mandó el Queteco Valdés, que como tiene el control no sabe medirse. Tampoco vamos a saber lo de la pólvora.
Paola, ¿lo mataste y luego te suicidaste como lo prometiste? A ver, cuéntame. Sin embargo, llamaste después de las 4:30. ¿Para qué? Claro, porque no fuiste tú. ¿Quién vende balas de plata en la ciudad? Don Carlos las tiene todas. Mariana Kelly nació en Guadalajara. En mayo cumplirá 34. ¿Será ella la que consiguió las municiones? ¿Alguien contrató a un pistolero? ¿Quién o quiénes que no aparecen en este esquema se encargaron del sacrificio? El padre que quiere ser presidente, el hermano que lo imitaba, el abogado que es un cabrón, los de la PFU, Laura, un ladrón domiciliario, Alfaro, su asistente, un chico que levantó en el Boulevard Sinaloa, yo mismo, los encobijados, Gris, Pineda. Todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Seguimos al detective Mendieta, el personaje central. Lo que hace, lo que siente, lo que piensa. Pero hay algunas escenas en las que podemos estar con otros personajes. Y de esta manera vamos completando la visión de la historia. Paola bebía cerveza de una lata y divisaba por la ventana su viejo barrio. Ojos secos, opacos, inexpresivos. Había invertido las fotos y los cuadros de su habitación. En el tocador, la de sus padres en su 25 aniversario, esperaba junto a 2 latas de cerveza vacías. Librero lleno. Eran las 8:10 y en la casa todo era calma. Nadie se hallaba cerca o en movimiento. Nadie eran su hermana Beatriz, su hermano Dante y sus padres. Pensaba que para morir cualquier día era igual. ¿Quién quiere vivir para siempre? Se había acostado con un tanatólogo que siempre decía eso. Las cosas de la vida y las de la muerte son las mismas, solo que unas suceden a las 7 y las otras a las 7:30. La narración en tercera persona puede ser muy versátil y permitir una gran profundidad con la realidad íntima de los personajes. Otra opción en este mismo sentido, quizá más utilizada y desde hace más tiempo, es la del narrador omnisciente. Con esta voz tenemos una amplitud todavía mayor, pues como su nombre lo indica, el narrador omnisciente ve y sabe todo de todos los personajes. Puede desplazarse enormes distancias, saltando de un sitio a otro en la novela y realizar viajes en el tiempo, con retrospectivas muy complejas. Como hemos mencionado ya, el narrador en tercera persona debe pasar desapercibido para el lector, ser invisible ante él para que se centre por completo en la acción de la novela. Julio Verne lo utilizaba con mucha frecuencia y con maravillosa eficacia. Veamos unos párrafos de La Vuelta al Mundo en 80 días. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia desembarcaron en Bombay y el tren de Calcuta partía a las 8 en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, salió del vapor y con su paso regular, que había seguido como el péndulo de un reloj astronómico, se encaminó a la oficina de pasaportes. Algunos momentos después que Mr. Fogg, el agente Fix desembarcó también del Mongolia y fue corriendo a entrevistarse con el director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación acerca del presunto autor del robo. ¿Se había recibido de Londres una orden de prisión? No se había recibido nada, y en efecto, la orden no podía haber llegado aún. Fix no insistió, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que permaneciera en Bombay. Sin duda allí se detendría algún tiempo, Phineas Fogg. Convicción de que participaba Picaporte. Pero desde las últimas órdenes que le diera su amo, Picaporte había comprendido que en Bombay sucedería lo que en Suez y París y que el viaje no terminaría allí. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal y si la fatalidad no lo llevaba a él, que quería vivir descansado, a dar la vuelta al mundo en 80 días. El narrador omnisciente, como hemos insistido, no es un personaje que aporta su visión particular, sino que mira todo en general, y naturalmente tampoco es el escritor, no eres tú, no es nadie, solo sabe y cuenta, pero así facilita enormemente el tejido de la trama. Mi nueva novela, Voraz, la estoy escribiendo con narrador omnisciente. Las anteriores de la trilogía tienen un narrador testigo y un narrador protagonista respectivamente, pero de eso hablaremos en el siguiente programa.
Ahora quiero cambiar la perspectiva y tomo esta voz ajena y a la vez íntima que puede aportar la narración omnisciente en tercera persona. Y de nuevo las bestias erguidas desaparecieron por mucho tiempo, hasta que el ahuehuete se había convertido en el árbol más viejo. 1730 vueltas al sol habían formado hasta entonces su estático recorrido por la vida en el bosque viejo. Y de nuevo fue testigo de algo insólito, inaudito. Sintió primero una especie de vendaval, de tornado violento, sin que una sola hoja se moviera en absoluto. Sintió también un frío terrible de ventisca y aguanieve, pero seguía siendo una cálida noche de verano. Sintió la furia del fuego, pero hacía siglos que ningún incendio abatía el bosque. Sintió finalmente una inquietud terrible y comprendió entonces el estremecimiento de las presas cuando el depredador les daba alcance. Entonces llegó él, una bestia nueva, distinta a todas las que hubieran pisado la comarca. Mezcla de los animales enhiestos con los depredadores de garras y dientes filosos. Una bestia extraña, abominable, repulsiva, portentosa, descomunal, que destilaba olor a muerte y a furia. Llegó al bosque y miró con sigilo. En constante sospecho olfateó y hurgó. Recorrió todas las veredas, todos los atajos resintieron sus andanzas, y con velocidad sorprendente comprendió la vida y la magia de esta floresta. Se estableció ahí, hizo del bosque su refugio y su reino. Mató a placer, pero también se convirtió en el guardián ante cualquier incursión ajena. En diversas ocasiones, bestias erguidas intentaron entrar y las despedazó en misericordia. Comió de sus carnes con un hambre que no se saciaba. También salió ocasionalmente a darles caza, sobre todo en los plenilunios. Cobijado por la noche llevaba sus presas al bosque, desmembradas. Las tragó ansioso y botó sus huesos para alimentar al bosque y hacerlo cómplice de sus festines. La tierra dio la vuelta al sol durante un lustro, y con cada una de las lunas llenas, el nuevo monarca del bosque se afianzaba más. En su conocimiento de la milenaria floresta, entendió la enorme red que comunicaba todo bajo la tierra, las incontables nervaduras subterráneas. Contempló el vetusco y gigantesco ahuehuete del que siempre recelaba. Abrió con poderosos miembros un hueco en el tronco y luego cavó para construir una madriguera bajo el corazón del titán. Con su llegada el bosque viejo, misterioso y mágico, se convirtió en bosque maldito. Las cosas aparentemente seguían igual, pero una sombra más densa y siniestra se apoderaba de todo. Recorría los senderos como neblina pesada, como perfume hediondo, como melodía triste y horrorosa. Y en sus andanzas, el lobo humano, el hombre lobo, era el vigilante implacable, el tirano negro, el oscuro protector.